Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Ista de la lista infinita de libros y hoy les traigo el review sobre las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Como ya les había dicho en varios videos, perdí toda la información en mi disco duro y estoy rehaciendo estos, pero ya no voy a hablar más de eso porque hay que dejarlo ir. Entonces, hablemos sobre esta maravilla del libro. Primero, debo decir que obviamente Lewis nos retoma Narnia desde la visión de los mismos protagonistas que vemos en las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, que son Peter, Edmund, Susan y Lucy. Y aquí vemos el cambio que les hizo realmente su estancia en Narnia, fuera de Narnia. Se los ve más grandes, más nobles, a pesar de que siguen portándose como niños, porque son niños por obvias razones. Se ve que su actitud ha cambiado en gran medida. Bueno, más o menos. Y eso lo vemos en los primeros capítulos en los que ellos están descubriendo este nuevo mundo al que han llegado y que ellos no reconocen por obvias razones. Y aquí es donde se nos introduce el gran cambio de tiempo entre el tiempo narniano y el tiempo humano. El tiempo narniano corre mucho más rápido que el tiempo nuestro. Los 4 niños se dan cuenta que algo está mal cuando empiezan a recordar cosas y encontrar cosas que les parecen familiares. Luego se encuentran con un enano que les explica exactamente lo que ha pasado en estos siglos de desaparición. Y como él, como nuevo narniano, como una nueva generación de Narnia, se ve confrontado con estas realidades que ve, según lo que hasta hace 5 minutos eran solamente cuentos e historia antigua. Y ese enfrentamiento es lo que hace que los niños reaccionen un poco al ver el gran cambio que puede haber con la ausencia de una figura que obviamente sea la que gobierne, ¿sí? Se dan cuenta de que obviamente Narnia fue invadida, que las cosas cambiaron mucho y que su propia gente ha sido recluida en espacios inhóspitos, por así decirlo. Y ahora les toca ayudar al nuevo monarca, porque obviamente entienden que ya no es su tiempo, a retomar su trono. Y aquí es cuando veo que destaca tanto Edmund como Peter. Peter obviamente es el sumo monarca, él es el que da las órdenes, pero Edmund destaca en que todo lo que diga su hermano, él lo sigue a rajatabla. O sea, ya no es el niño desobediente que vimos en el primer libro, sino que es, más bien dicho, el fiel seguidor y el fiel soldado al mando de su hermano, el rey, a pesar de que él también es rey. Y eso lo vemos en una frase al final del libro, cuando los soldados de Miraz, los soldados del Marinos, ven a Edmund y dicen, este man es como que se raya en las batallas y no me quiero meter con ese man. Entonces, me da a entender que tanto Edmund como Lucy, porque Lucy vemos también esa impresión en el caballo y el muchacho, que no habla en el video, porque voy a hablar más adelante de esto, son los que en teoría más se han beneficiado de sus experiencias en Narnia. Sin embargo, tanto Peter como Susan se ve que su crecimiento llegó a un límite y ya no pueden aprovechar más de lo que ya lo hicieron en la anterior visita. Susan ya no es susceptible a la magia. Susan ya no tiene esas ganas de estar aquí. En cambio, Peter está contento de estar aquí, pero entiende que por su situación de ya ser mayor, ya no puede estar, cosa que es diferente. Ahora, hablando de Caspian, que me parece perfecto, es un personaje bastante interesante, en el que desde sus padres fueron muertos. Bueno, si vieron la película ya saben lo que les pasa, pero sí, como saben, tanto en el libro como en la película, Caspian prácticamente se cría solo. La única diferencia es que en el libro se nota el desprecio que tiene su tío hacia él y también su tía hacia él. En la película hacen como que solamente su tío, enfrentado en el pensamiento de que Caspian no es su hijo, pero él es el legítimo heredero del trono. Y a partir del incidente, que todo el mundo sabe cuál es,
y que yo no lo voy a decir ahorita, porque si a los que no lo leyeron sería spoiler. A partir de ese incidente, el cariño se esfuma y Caspian tiene que salir disparado como un exiliado político para salvaguardar su vida. Y a partir de esta visión es lo que comienza su aventura. Cabe recalcar que Miraz, que es el tío de Caspian, el rey, él quiso como que aleccionar a Caspian para que siga su reinado, para que siga su forma de pensar, para que siga los pasos que él considera como que mejores para gobernar este reino que tiene. Pero Caspian no es tonto. Eso es lo que me gusta, que a pesar de todo lo que Miraz intentó de aleccionar y darle la historia, entre comillas, pura de los telmarinos, Caspian siempre tuvo esa curiosidad de saber qué más. Entonces, gracias a su nana, primero a su nodriza y luego a su tutor, entiende que obviamente donde están gobernando no es su lugar de origen. Entiende que los cuentos de hadas de los que él escuchó cuando era un bebé, que cuando era un niño todavía le fascinaban y todavía le siguen fascinando, son prácticamente leyendas, entre comillas, leyendas e historia antigua. Da a entender que él aprende más de la historia pasada y de los, entre comillas, cuentos de hadas que de lo que su tío le está mostrando y enseñando. Suponiendo que su tío le muestra cómo castigar a una persona, Caspian no es tonto y se da cuenta de que el juicio que está haciendo su tío está mal y que el inocente o la persona juzgada no hay suficientes pruebas, no se está dando un juicio equitativo, no hay un sentido de justicia, sino más bien dicho el sentido de corrupción y de poder, de mostrar poder en todo este sentido. Entonces Caspian no es tonto, se da cuenta que su tío está cometiendo un millón de errores en el trono y obviamente él está estudiando para hacer un mejor rey que su tío, hasta que sale disparado del castillo. Y a pesar de eso, él entiende que cuando se encuentra ya con los verdaderos habitantes de Narnia, él entiende que su lugar es ser rey, pero tiene que trabajar para que estas dos culturas que ya están viviendo juntas se lleven bien y hagan una vida pacífica. Y eso es básicamente todo lo que quiere decir este libro. De ahí las batallas y las cosas son como que un poco más de sabor a lo que tiene este libro. Las intrigas que hay es maravilloso. Más que nada me gusta porque como lo vemos también desde la perspectiva de niños, llega un punto que obviamente no les va a salir tan bien como en la primera vez. Y estos niños fallan. Y fallan mucho. Y no hay un Deus ex machina que dice que les van a salir bien como les salió en la primera batalla. No, en realidad se equivocan de camino, hacen malas cosas, no escuchan como deberían hacerlo. Caspian comete muchos errores, está aprendiendo a dirigir, está aprendiendo a gobernar y también falla. Llegan los niños, los reyes antiguos, Peter, Susan, Edmund y Lucy, llegan en el momento más crítico de la guerra porque Caspian está apenas sitiado y no sabe cómo salir de esto. Entonces en la película abundan más elementos para hacerlo más largo y para hacerlo un poco más heroico, por así decirlo. Pero en el libro también es como que una situación bastante desesperada para los niños. Y bueno, la despedida y el final de este libro es bastante agridulce porque no es una despedida muy alegre que se diga, es una despedida muy contenta. Ahí los niños se dan cuenta que tienen un límite en visitas de Narnia. Y Caspian se da cuenta también que esta ayuda no es para siempre, sino solamente para cierto momento y en ciertos lugares. Aún así, el libro es maravilloso, es bastante lindo, es bastante entretenido como ver cómo estos niños tienen que, a pesar de que en el caso de los 4 principales ya habían tenido una experiencia aquí, y como ahora todo cambió desde la geografía, la topografía,
las costumbres, todo ha cambiado. Entonces ya no se sienten, o sea, se sienten en casa, pero tienen que acostumbrarse a los nuevos cambios que ha habido. Y en cambio Caspian tiene que hacer que esos cambios colaboren entre sí, con la ayuda de Aslan y de su séquito, básicamente. Entonces, y los que, obviamente los telmarinos, Aslan es bastante generoso y les permite a los que quieran quedarse, se queden, y los que no, pues, tienen la libertad de irse a su lugar original. También el origen de los telmarinos es bastante interesante y dan pautas para muchas teorías que ya les voy a hablar, y estoy preparando una pequeño video de teorías narnianas. Y eso, entonces, eso básicamente, el libro es muy bueno, como les digo, como dije en el anterior video, la ventaja de estos libros es que no necesariamente tienes que leerlo en orden, puedes leer el primero con este, que se complementan bastante bien. Puedes leerlo como yo lo leí, que era el león, la bruja y el ropero, el sobrino del mago, el caballero y el muchacho, y aún así no perderte de ninguna experiencia. Y eso es todo. Ya no tengo más que decir. Ya. No tengo más que decir en la cuestión de este libro. Solamente en decir que me encantó. Y me enojó el personaje de Susan, pero ya de Susan les hablaré más tarde. Entonces, y muchas gracias por ver el video y nos veremos en otra ocasión.